Egunon, guztioi. Bueno, como saben, acabamos de volver de Fitur, donde acudíamos con un stand y una imagen sostenible y renovada que nos ha hecho merecedores del premio al mejor stand en la categoría de comunidades autónomas e instituciones. Hemos contado con la presencia de 140 empresas que han dado lugar a casi 700 reuniones y encuentros durante los 3 días profesionales. Asimismo, hemos contado con presentaciones variadas de los diferentes destinos y hemos atendido a más de 3.000 personas. Por su parte, el fin de semana hemos organizado diferentes espectáculos, degustaciones, catas y hemos atendido a más de 7.000 personas. Los temas por los que más ha interesado en el mostrador de Euskadi en general ha sido costas, senderismo, gastronomía y Camino Santiago. En el mostrador de Bas Route se han interesado por costa, con las rutas de costa vasca, por los montes y valles, seguido de Rioja Alavesa. Y en el mostrador de escapadas urbanas se han interesado en primer lugar por Bilbao, Donosti y Vitoria. Hemos acudido a Fitur tras un cierre de 2019 positivo para la industria turística. La semana pasada, que conocimos ya los datos del Eustat de entradas de turistas en 2019, y antes de desglosar los datos, sí me gustaría volver a recordar que las estadísticas que elaboramos en el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo utilizamos las fuentes de Eustat e INE. Ambos miden hoteles, agroturismos y apartamentos turísticos, pero además el INE nos aporta el dato de los camping y albergues. A fecha de hoy aún no contamos con los datos de albergues y campings de diciembre, pero teniendo en cuenta el resto de establecimientos podemos concluir que 2019 nos visitaron 3.795.000 visitantes y que con esos datos que faltan del INE, en 2019 superaremos los 3,8 millones de turistas. El incremento respecto a 2018 ha sido de un 3,2%, en torno a 120.000 turistas, y la subida en pernoctaciones es algo superior, alcanzando el 3,8%. También el grado de ocupación y la estancia media se mantienen estables en los 3 últimos años, si bien ha subido ligeramente la estancia media, pasando de 1,95 a los 2 días ya en 2019, y el grado de ocupación de un 50% a un 54%. El turismo residente es el mayor, con un 58,8% frente al 41,2%, por ser exactos, del turismo no residente. El crecimiento se ha dado en ambos, si bien ha crecido más aún el turista extranjero. El turismo residente ha crecido un 1,8%, sin embargo el turista no residente, es decir, el extranjero, ha incrementado un 5,5%. Por territorios, el 46,8% de los turistas que acuden a Euskadi pernoctan en Vizcaya, el 39,7% lo hacen en Guipúzcoa y un 13,5% en Álava. Diferenciando por origen de los turistas, el mayor porcentaje de turistas residentes lo tiene Álava, con un 72,3%, frente al 59% de Vizcaya y el 53,8% de Guipúzcoa. Solo el 9% de los turistas extranjeros que pernoctan en Euskadi lo hacen en Álava, de ahí que su comportamiento también sea diferente al de los otros 2 territorios. Mientras en Vizcaya y Guipúzcoa se ha mantenido el crecimiento, es cierto que en Álava se ha producido un descenso de entradas en algunos meses. Sin embargo, ha conseguido mantener las pernoctaciones con un ligero ascenso y además han incrementado las entradas y pernoctaciones en los agroturismos, un crecimiento de un 7%. Tomando en consideración los datos del Eustat de hoteles y agroturismos, como es natural, los meses de julio y agosto son los de mayor entrada de turistas. Pero también es cierto que el crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior es bastante menor que el resto de los meses, concretamente un 0,9%, por lo que sí que podemos hablar de una tendencia a la desestacionalización, que ya se dio también en los 2 últimos años. El crecimiento anual, como recordábamos antes, ha sido un 3,2%, sin embargo, los meses de julio y agosto han sido meses de menor crecimiento, un 1,25% en julio y un 0,17% en agosto, mientras que los meses como febrero, septiembre y octubre han superado el crecimiento del 5%. Si analizamos el conjunto de los 3 últimos años, hemos crecido un 12,08% respecto al 2016 y un 6,43% solo en los meses de julio y agosto, con lo cual si analizamos la tendencia en términos de acumulados, vemos como en los meses de julio y agosto siempre el crecimiento es bastante menor. Podemos concluir, por tanto, que en Euskadi es un destino con un crecimiento sostenido y sostenible, que en esta última década
hemos demostrado que podemos construir una industria turística sin perder el horizonte de la responsabilidad y la sostenibilidad en nuestro desarrollo. Gracias a una oferta variada, diversificada y de calidad, y a productos como The Bus Route, que promueve las rutas por Euskadi, los Caminos de Santiago y el Camino Ignaciano, el ecoturismo, cuyo tercer foro vamos a inaugurar este miércoles en Vitoria-Gasteiz, el turismo industrial, tras la adhesión a la red ERI europea y la consecución de los 2 Anchor Point para Euskadi, así como el turismo de compras responsable, un proyecto pionero en Euskadi bajo el amparo de la OMT. Por lo que seguiremos apostando, por todos ellos seguiremos apostando en el 2020. Hay que recordar que el turismo en Euskadi supone un 6,1% del PIB, casi 107.000 empleos, es decir, un 11% del total del empleo, y que crece por encima de la economía. Un sector con un gran potencial que aporta riqueza y empleo. Por ello, el objetivo es seguir trabajando esa desestacionalización y la fidelización de quienes nos visitan para poder también, en última instancia, incrementar esa estancia media y esa rentabilidad media. Eskerrik asko, muchas gracias. Quedamos a su disposición. Sí, quería preguntarle si nos podía concretar los datos de Álava, bueno, por territorios más que nada, pero también ha comentado que había un descenso algunos meses. ¿Cuáles son los datos finales de Álava? Ha dicho que al final ha sido positivo en pernoctaciones, a pesar de este descenso de meses. Sí, bueno, le podemos facilitar todo el desglose por territorios en Álava, Rioja Alavesa, Vitoria y el resto de la comarca. Se lo facilitaremos. Lo que le podemos decir ahora es que en términos de entrada de visitantes sí que se ha registrado una disminución en prácticamente todos los meses, salvo Semana Santa y diciembre, por ejemplo, ha sido un mes que se ha comportado bien. Si bien las pernoctaciones no han disminuido, incluso han incrementado ligeramente. La estancia media y el grado de ocupación también han incrementado ligeramente, con lo cual entendemos que aun habiendo una menor entrada de visitantes, parece que estos se han quedado más tiempo, ¿no?, con nosotros. Tendremos que ir analizando bien estos datos. La percepción del sector, lo que nos trasladan es positivo, es bueno. Ellos hacen un buen balance del año en términos de ocupación, en términos de estancia media, pero sin duda tendremos que analizar para ver si estos datos o este decrecimiento en estos meses termina produciéndose o marcando una tendencia o no. En su caso tendremos que analizar pormenorizadamente. Sí que es cierto que Rioja Alavesa viene registrando una disminución, pero ya no solo de este año, de años anteriores, y Vitoria desde más o menos primavera del 2019. Sin embargo, el resto de la comarca se ha comportado bien y, como decía, el agroturismo y el turismo rural, sin embargo, por contra, ha incrementado y además con una cifra notable, ¿no?, un 7% de crecimiento. Pero no obstante, le facilitaremos los datos por territorio dentro del mismo. Respecto a la fidelización, tienen ya, no sé si algún análisis o detectado el fenómeno de que cada vez se repite más gente cada año y con qué está relacionado. No sé, se me ocurre que hay gente que ya viene todos los días hasta Rusia o Sí. Sí, bueno, no tenemos datos estadística oficial en cuanto a ese ratio de fidelización. Eso es un dato que lo analizamos con los informes que hacemos cada 2 años, ¿no? Fundamentalmente es con Ibiltur, que publicaremos ahora en el 2020, de los 2 años, 2018 y 2019, ¿verdad? Si no, Arcais me corrige. Entonces ahí sí que analizamos el dato de la fidelización y bueno, les podremos se lo podremos proporcionar a lo largo de este año. En el primer trimestre del año yo creo que lo publicaremos, pero no hay un dato oficial de este ratio. Entonces, bueno, esto es lo que podemos proporcionar. el movimiento de turistas entre territorios, que alguien venga, monte el campamento base en Bilbao, pero luego se vaya a la Rioja Alavesa o a un recorrido entero también. Sí, esos son datos, si no, Arcais os ampliará más la información. Esos son datos que también analizamos, pero a través de las encuestas que hacemos, que por eso los resultados los podemos facilitar con este tipo de informes que hacemos cada 2 años, pero desde luego el objetivo del departamento es precisamente eso. Si algo nos marca la sostenibilidad es la desestacionalización, que efectivamente ya estamos comprobando que se da, y luego el reparto de los flujos turísticos por todo el territorio. Por eso trabajamos en todos estos productos. El Bus Route, estamos hablando de 8 rutas que abarca todo Euskadi, todos los tratamos de enseñar o mostrar
atravesar todos los rincones de Euskadi, que no se queden en una ciudad, que no tengamos puntos calientes, vamos a decir, que se puedan repartir. Las distancias, además, como bien saben, son cortas, muy cortas, sobre todo para un turista extranjero que está acostumbrado a moverse distancias muchísimo más largas. Y bueno, pues tenemos muchísimos recursos, ¿no? También el turismo industrial, el turismo familiar, el turismo de naturaleza, o sea que toda esa oferta variada, como digo, y diversificada, gracias a nuestras características, lo que hace es que los flujos se repartan y no se queden solo en las ciudades, o bueno, y que al final, gracias también al nuevo producto de turismo de compra responsable o la gastronomía como elementos transversales, pues consigamos también ese movimiento y seremos capaces de analizarlo, pero como digo, no son datos que se ofrecen en las encuestas oficiales, que es lo que facilitamos hoy, sino en encuestas ya que hacemos y dentro del marco del Observatorio del Turismo que trabajamos, y ahí bueno, pues trabajamos una serie de informes, de encuestas y bajamos a un detalle más pormenorizado que podremos ir dando a lo largo del año, sobre todo dentro del primer semestre del año. Sí, por supuesto, Arkaitz. Yo por completar, estamos prácticamente en puertas de publicar el último Ibiltur. Es un estudio, como bien ha dicho la consejera, de carácter bianual y por tanto analizaremos los datos del año 18 y del año 19. Ahora a finales, probablemente mediados finales del mes de marzo. Por tanto, para responder a la pregunta que hacías, que realizabas, el último Ibiltur que tenemos es del año 16-17, pero va apuntando una tendencia que nos parece muy interesante, y es que así como la primera razón por la que nos visitan los turistas sigue siendo la gastronomía y especialmente las escapadas urbanas, que nos podrían llevar a conducir o nos podrían llevar a deducir, mejor dicho, que visitan algunas de nuestras capitales y no todas. La segunda razón es realizar touring por Euskadi, y esto ha tenido un incremento desde el penúltimo Ibiltur hasta este Ibiltur de varios puntos, avanzando hasta 21 puntos, hasta un porcentaje de un 21% de personas que nos visita, que es la segunda razón, después de la que comentaba, por la que nos visitan en Euskadi. Esperamos que además en este último Ibiltur haya superado ese 21%. Eso quiere decir, así de manera sencilla, que cada vez más el interés de aquellos que nos visitan es recorrer Euskadi, y yo creo sinceramente que eso nos conduce a deducir que estamos trabajando en el buen camino, en el sentido que apuntaba la consejera, en construir oferta turística completa en diferentes territorios, no solamente en Guipúzcoa, en Álava o en Vizcaya, ni siquiera en Bilbao, en San Sebastián o en Vitoria. Sabemos que es una tendencia muy fuerte, natural, la de las capitales, pero que desde el departamento y desde Basquetour intentamos siempre completar con ofertas turísticas que vayan en red, como las que ha mencionado la consejera. Por ejemplo, el turismo industrial de Euskadi, no hacemos promoción ni puesta en valor de un elemento en concreto, sino de una red. En el caso del turismo de compra responsable no hacemos promoción o puesta en valor de una de las capitales, sino de una red. Y en el caso del touring, que es una de las líneas de trabajo más importantes, siempre se hace hincapié en que Euskadi es un lugar para recorrer en diferentes etapas, amoldable, y pues vemos poco a poco que en las encuestas que hacemos, que no son estas, que son solamente estadística oficial, va aumentando y va creciendo el interés por estas propuestas que realizamos. Como digo, sabremos el resultado ahora a mediados finales de marzo, pero en el último Ibiltur, que corresponde ya hace 2 años, la verdad es que vemos cómo estas propuestas avanzan en el interés que generan en los visitantes. No, bueno, el destino, o sea, el origen de los turistas sí lo recoge el Eustat. No, el gasto medio no, nos pasa lo mismo. Y Ibiltur también, efectivamente. Sí. Por cierto, tienen el Ibiltur completo, que es un estudio muy completo, colgado en la web. Lo pueden consultar también con un resumen ejecutivo que apunta a todas estas cuestiones. Sí, bueno, como saben, en el 2020 culminamos la estrategia
2017-2020 de turismo de Euskadi, con lo cual lo que se trata es de ya consolidar todos los proyectos que hemos puesto en marcha. Sobre todo vamos a seguir promocionando el turismo industrial porque tiene mucho recorrido aún. Es verdad que hemos tenido unos hitos muy importantes en cuanto a la creación del primer foro internacional, la propia red vasca de recursos de turismo industrial que ascienden a 32, la adhesión a la red europea recientemente y además el segundo Anchor Point que hemos recibido, ¿no? Salinas de Añana. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando el turismo industrial porque hay mucho recorrido, potencial, sobre todo por oportunidades de negocio también para el sector. El Basque Route, desde luego, vamos a seguir trabajando en él y además vamos a tratar de... en Fitur hemos llevado nuevo material promocional, nuevos vídeos. Estamos explorando la posibilidad también, junto con Repsol y el EVE, de ver los puntos de recarga que podemos tener para poder hacer alguna ruta incluso con coche eléctrico, con lo cual, también estamos innovando en ese sentido. Seguiremos con el ecoturismo, el turismo de naturaleza, también muy importante que esta semana, el miércoles tenemos el tercer foro y además ya hemos conseguido que sea sede permanente Vitoria-Gasteiz. Vamos a trabajar un producto que esto sí es pionero, que hemos empezado en el 2019 y sí vamos a desarrollar de forma importante en el 2020, que es el turismo de compras responsable, que lo presentamos precisamente en Fitur al sector. Hemos firmado un memorando de colaboración con la OMT. Es un pilotaje, desde luego de la experiencia que salga en Euskadi pues será extrapolable a otros países, incluso a otras comunidades autónomas. Ponemos el elemento diferenciador es en esa gestión responsable del destino, no es el turismo de compras clásico, sino que al final se trata de promocionar nuestras industrias locales, fundamentalmente culturales, artesanales, creativas, comerciales, comercio local, de proximidad, gastronomía. Entonces, en ese elemento diferenciador descansa y es el proyecto más novedoso, vamos a decir. Así como los otros se trata más de consolidar, este sí que es nuevo y, como digo, pionero. Y el touring, por supuesto, lo he comentado, ¿no? Con el Basque Route a la cabeza. Eso es un poco la idea. Seguiremos trabajando en la gastronomía, que es seña de nuestra identidad. Recientemente hemos reforzado y también hemos innovado la página y en la plataforma de Euskadi Gastronómica. Seguiremos trabajando en las guías también de turismo con mascotas, que ahora vamos a poner en marcha ya la guía de Donosti y para verano pondremos, esperamos, la de Bilbao. Y Camino Ignaciano. En Fitur también hemos tenido la posibilidad de firmar un acuerdo, un protocolo de colaboración con las 5 comunidades por las que pasa el Camino Ignaciano, con la idea de poder promocionar conjuntamente este camino. Y y otros tantos más productos, ¿no? Pero creo que he destacado quizás los más importantes o los más estratégicos. Pero como decía, se trata de un año más de consolidar, dado que culminamos la estrategia también de turismo vasca 2017-2020. Respecto a los lugares de dónde vienen los turistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿cuáles son los principales focos? Sí, en eso es bastante estable. Nosotros a nivel de turista extranjero sigue siendo fuerte Europa, Francia, Alemania y Reino Unido. También viene mucho turista americano y luego en cuanto a turista nacional, al final las comunidades fuertes siguen siendo Cataluña, Madrid, Andalucía y Castilla-León, en ese orden. No sé si justo en ese orden, pero seguro que mucho no he... Castilla-León desde luego es la cuarta, que me llama mucho la atención, quizás es por la proximidad, pero la verdad es que en ese sentido somos muy, muy estables, sí. Vale. Creo que no hay más preguntas, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Eskerrik asko.